Bienvenidos un domingo más a nuestro club de lectura. En esta ocasión, la 19ª reunión virtual en la que vamos a hablar sobre el manga Mujer sin costillas del autor Junji Ito. Os preguntaréis quién es Junji Ito. Es un artista del manga, del género del horror. Algunas de sus obras más importantes incluyen a Tommy, que tiene algunos temas recurrentes de la obra de Ito, que incluyen el terror, la sangre, personajes aparentemente normales que comienzan a actuar irracionalmente, ruptura de la sociedad, los organismos de aguas profundas, la inevitabilidad de la propia muerte. Y como mencionamos ya en la anterior reunión, pues tiene influencias, sus principales influencias son Edgar Allan Poe y Lovecraft. Y bueno, pues os voy a dar paso a mi compañera Victoria, que hoy está aquí conmigo. Bienvenidos, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, como novedad, en esta vez y excepcionalmente, nos hemos reunido Rubén y yo, no nos veíamos desde antes de la pandemia. De hecho, hoy le he entregado el libro de Última Parada, que ya sabéis que fue un tema de club de lectura hace unas cuantas, bueno, algunos 2 meses, porque fue para julio, ¿no? Agosto, me parece que fue en agosto. Y bueno, pues hasta hoy no se lo podía haber dado. Y ya lo tiene, y bueno, queríamos darle un poco más no de presencialidad, porque esto va a ser, como os he dicho, algo excepcional, pero sí un poco ir retomando, pues eso, que la lejanía no sea tanta. Y bueno, aunque este tiempo hemos estado muy, muy en contacto todos, os incluimos a vosotros, bueno, pues igual a un plazo medio largo, pues alguna vez podamos hacer una reunión presencial, los que puedan, y bueno, y tomarnos un café mientras charlamos de estas cosas que hacemos de forma habitual. Y bueno, haciendo esa puntualización, ya os voy a hablar de un poco de qué significa la palabra manga. Es una palabra japonesa que se utiliza para designar las historietas en general. En el manga, las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda, y la mayoría de los mangas originales que se traducen a otros idiomas ha respetado ese orden. El más popular y reconocido estilo de manga tiene otras características distintivas, pues muchas de ellas por influencia de Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno. Dicho esto, hecha esta introducción, pues ya vamos a pasar a comentar entre todos La mujer sin costillas. Bueno, si queréis comentar vuestras primeras impresiones. Venga, alguien. Yo. Bueno, para mí pues para mí ha sido, no sé, yo no le pongo ninguna cosa, para mí es un cómic más, ¿no? Bueno, pues es un cómic que yo no lo veo tampoco, vamos, no, ya digo que no conozco el género mucho, el género del manga no lo conozco, pero bueno, pues es un cómic, pues con una historia que es, bueno, una historia de terror, pero no diría que es una cosa que sea especialmente diferente, lo veo bastante normalito. La idea que yo tengo de lo que sería un cómic, ¿no? Esa es la idea general, que cuando lo he leído y cuando lo he visto y demás, gracias Vicky, pues precisamente por el tema, yo no sabía que se leían de derecha a izquierda, yo lo he leído como toda la vida, entonces bueno, me ha sorprendido un poco, ¿no? No lo sabía. Y ya digo, bueno, pues es una historia de terror, de un cómic más. Realmente creo que hay una profusión tremenda de manga y de cómic, ¿no? Entonces, bueno, pues hay tantísimo que no sé. Ahora espero que la sabiduría de vuestra pues me abra otros temas que a lo mejor no me da cuenta, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Francisco. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. A ver, ¿podéis ir levantando la mano o vamos apuntando con el dedo nosotros? Ya. Según. Venga, Yolanda, que te vemos aquí en pantalla. Bueno, pues a ver, para mí también ha sido mi primera vez con el manga.
La verdad es que me ha sorprendido mucho porque los dibujos animados que suele haber en la televisión, pues no sé, tampoco me llaman la atención. Alguna película japonesa de animación sí que he visto y bueno, me ha parecido interesante. Pero en lo que es en lo que nos concierne al cómic, bueno, me ha dejado también un poco descolocada, porque a mí me ha parecido bastante escalofriante, la verdad, el relato. Y me ha pasado un poco como a Francisco. Yo lo he leído a la antigua usanza porque yo no sabía que se leía a la inversa, entonces pues yo, y como hacía bastante que lo había leído, pues antes de empezar la tertulia digo, voy a echarle un vistazo, voy a releerlo porque esto de este relato, pues no se te queda la historia como si lo lees, no sé, como que es un relato no sé, un cuento normal, no sé, no es que esto sea normal, pero a mí, que era la primera vez, pues prefería hacerle una segunda lectura como más cerquita más cerquita de este momento, ¿no? De la tertulia. Y entonces ahora, claro, lo he leído con más detenimiento y pues tengo que decir que esto es al revés, porque claro, sin querer yo leía como siempre, pero me daba cuenta que había que leerlo, como habéis dicho vosotros, de izquierda a derecha. No, No, izquierda. o sea, bueno, De derecha a izquierda. yo tengo muchos problemas con la derecha y con la izquierda. Entonces, vamos, que lo he empezado a leer ya al revés, pues no sé, como por pura lógica, porque la lectura que estamos habituados a hacer no me casaban, las viñetas no me cuadraban. Sí. Eso vamos, lo que es el formato, ¿no? Que claro, para ser la primera vez, pues bastante descolocada. Sí que lo que es ya entrando un poco en la historia me ha parecido bastante terrorífica. Sí que me ha dado ese recuerdo de Poe cuando has comentado, Rubén, y sí que me ha hecho así como recordar a los relatos de nuestro amigo Poe. Y ya no sé si es ya rizar el rizo, pero bueno, a mí me parece que es una historia que tiene mucho que ver con el problema actual que tienen las niñas de mantener la imagen, siendo además muy, muy, muy jovencitas. No conozco la cultura de Japón, pero bueno, sí que en otros países las niñas ya pues se operan, se hacen ya cirugías estéticas pues, de pecho, no sé, entiendo que como hay cirugías en adultos, en mujeres adultas, de las costillas, en las modelos, pues entiendo que es una práctica, no sé si frecuente, pero no tan rara para cuando lo han plasmado en un cómic. Uh-huh. Y bueno, sí que veo que ahí se refleja mucho bueno, pues eso, ese culto a la imagen, los problemas psíquicos que puede acarrear eso, ¿no? Creo que está muy bien reflejado. Y bueno, que hable también María Ángeles y Sebastián, que si no lo voy a decir yo todo y tenemos todos que intervenir. Pues adelante cualquiera de los dos que queráis, María Ángeles o Sebastián, por turnos. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con los dos que habéis expresado vuestra opinión. Estoy deseando de que, bueno, desgranemos esto un poquillo porque yo tampoco, no sé, es la primera vez y no lo entiendo mucho. Yo lo veía, no sé, como por lo que habéis dicho, cómic, viñetas. Y la verdad es que no lo he entendido, Una cosa también que se me ha venido es las viñetas las hace el autor, él hace el texto y no lo sé. Bueno, pues si te digo la verdad, normalmente en los mangas suele ser una persona el ilustrador y otra el que hace la historia. En este caso no lo sé. No sé si lo hemos contrastado o no, Rubén. No, en este caso creo que el autor hace el relato, pero
pero luego tiene su ilustrador. Sí. Pues muchas gracias, María Ángeles. De todas maneras, como tú has dicho, ahora entraremos ya más, entre todos desgranaremos el contenido o los temas que subyacen dentro de este manga. Sebastián, tu aportación. Bueno, vamos allá a ver qué hemos visto por aquí. A ver, en primer lugar, me ha pasado lo que yo creo que a casi todos. Hemos empezado a leerlo, pero cuando ya te ibas adentrando conforme iban las viñetas, pues le ibas buscando ya el significado, el sentido de leerlo, como habéis dicho, de derecha a izquierda. Dice, tiene más sentido que lea primero la viñeta derecha y luego la izquierda. Pero eso ya es cuando ya ibas leyéndolo y demás. Por otro lado, pues como un relato de terror, la sistemática. Empieza con un agradable día de playa, con la estética, todo, y luego ya se va adentrando pues a lo que va siendo lo que es el relato, el terror y las consecuencias que tiene. Por otro lado, pues como ha dicho también Yolanda, el tema de la estética es lo que yo creo que quiere representar este tipo de relato, ¿no? Que una persona no se ve bien, quiere mejorar, pero a la hora de mejorar tiene que buscar en mano de quién se pone y luego cómo se quedará, si se va a gustar más o se va a gustar menos. Es lo que yo creo que quiere representar este tipo de relato. Bueno, y el final, ¿no, Sebastián? Ojo, el final. Bueno, sí, el final, lo que pasa es que el doctor es un poquillo chapuzas y ahora los daños que ha causado a una persona lo quiere arreglar pues matando a otras, simplemente. Hombre, hay un desequilibrio también, el desequilibrio es doble. Por una parte, la obsesión por la imagen, por el cuerpo, claro. Y luego pues el doctor que también ya ha perdido un poco el norte. Entonces ahí tenemos dos personajes que están fuera del mundo de la cordura y por eso hacen lo que hacen. Claro, por eso también buscaba luego ya a personas que dicen que no estén muy bien mentalmente, porque decía, ¿estás preparada mentalmente? Pues buscaba ya también un poco ya el desequilibrio por lo que pudiera venir a continuación. Sí, al final pues eso, va buscando siempre víctimas que se adapten al perfil que está buscando. Pero si os dais cuenta, aunque trate de la cirugía estética, al final es una obsesión por la imagen, que en muchas redes sociales muchas veces intentamos proyectar una idea idealizada de quiénes somos, un poco de forma artificial. Enseñando buenos momentos como si los otros no existieran y bueno, retocando las fotos claro. Y al final es una también obsesión por la opinión de los demás. Sí, hoy en día eso se ve claramente. Todo el mundo en Instagram, ¿quién no ha visto a distintas personas con distintos filtros que se ponen en las imágenes y ya no parecen ni lo que son? Ya muchas veces se transforma toda la imagen y ya no está representando la verdad. Eso lo coge una persona que todavía no tiene todas las capacidades para discernir si eso está bien o no está bien. Y bueno, pues puede ocasionar que quieras parecerse a esa persona cuando es irreal totalmente, que no es nada semejante a lo que se va a encontrar en la vida real mismamente. Entonces sí, ahí pues se representa eso, muy bien. Bueno, sí, habla Francisco. Iba a apuntar que realmente yo es que veo que es al final, no sé, ¿sabéis de qué año está dibujado esto? ¿En qué año estaba hecho? Porque yo no lo veo tan actualísimo. Yo diría que hace 30 años podía ser un cómic de hace 30 años perfectamente, para lo que yo comentaba, ¿no? De que realmente, bueno, pues es una historia de terror más o menos típica o lineal, ¿no? No le veo ya digo, estoy esperando un poco que a lo mejor me descubráis claves que a lo mejor yo no he visto, ¿no? Pero bueno, es una historia al uso y casi típica, incluso, vuelvo a decir,
No sé cuándo está dibujado esto, cuándo se ha hecho, pero vuelvo a decir de que cómics que yo he leído hace 30 o hace 40 o hace 40 y tantos años podían ser igual, ¿no? No le veo una especial significación. Sí, este Pero tema, a ver, Francisco, bueno, María Ángeles. sigue Rubén. No, que le iba a comentar a Francisco que, a ver, el tema de la belleza sabemos Exacto. que está desde hace pues muchísimos años, por no decir siglos, desde que comenzó lo que se conoce como el canon de belleza. Entonces, la belleza tratada ahora en la actualidad, que todo es a base de me gustas, likes por todas las redes sociales, podría ser algo parecido a lo que hubo hace pues 30 años, como dice Francisco. Hace 30 años este tema de la belleza estaría también patente en la sociedad, pues que cada uno pues quería parecerse a los modelos que aparecen en las distintas pasarelas, en los distintos certámenes de belleza. Y pues es un tema que ahora nos parece de actualidad porque recientemente estamos viviendo en esa época donde todo el mundo se fija en las redes sociales para parecerse a esas personas, pero anteriormente también se hacía. También se hacía cuando salía en la tele cierta persona, pues decía, pues yo me quiero parecer a esa persona, voy a hacer todo lo posible. Y es lo que pasa. Yo creo que lo que refleja realmente es eso. Pero sí, puede estar escrito hace bastante tiempo y lo podemos asociar dependiendo de la etapa en la que estemos. De hecho, por ejemplo, haciendo alusión a lo que has dicho, hace muchas veces, me acuerdo yo cuando hubo un programa de televisión que duró muchos años, salía Julia Otero con un peinado muy peculiar y van a las peluquerías las mujeres y decían, córtame el pelo como Julia Otero. Un poco es coger un patrón, imitar y bueno, buscando un poco la modernidad y eso que ven ellos bello, pues intentar imitarlo. Entonces, bueno, el tema de la estética, pues al final sí que yo creo que cuando alguien se hace cirugía estética, a lo mejor coge una foto de un artista o de alguien que le guste mucho y le dice, yo quiero una boca, unos labios como estos, como los de esta. Entonces, un poco tener el referente. Y lo de la belleza, bueno, pues es que siempre se ha buscado hacer, pese a que tenga un coste. Por ejemplo, en el siglo XIX, las mujeres echaban gotitas de belladona en las pupilas, en los ojos, para tener la pupila más grande, dilatada. Y bueno, al final era otra forma se estaban drogando en realidad, porque eso se entraba en el organismo. Entonces, el coste de buscar la belleza, bueno, pues sí, se han hecho barbaridades en todos los tiempos. Entonces, Hombre, bueno, también, pues... sí, también creo que era la época también del romanticismo, cuando las mujeres llevaban también los corsés muy, muy, muy apretados, que la mayoría fallecían de tuberculosis y de enfermedades por apretarse precisamente las costillas contra los pulmones. Claro. O sea, que es un poco eso, que el canon de belleza ha existido de toda la vida, o sea, bueno, siempre, vamos, en todas las culturas además, ¿no? Por eso yo decía también al principio, claro, que no sé en qué contexto, con referencia, porque parece que son niñas o estudiantes muy jóvenes, pero también es verdad que en Japón hay un grupo de adolescentes o de chicas que visten como colegialas, entonces no sé muy bien, pero vamos, ese primer día en la playa ella ya manifiesta pues eso, el deseo de tener las curvas como la otra chica, ¿no? Y yo creo que luego también refleja el vacío que aquí es de una forma metafórica, pero yo creo que es ese vacío como existencial, que sí, tienes las curvas, pero ¿qué? O sea, sigues siendo tú. No ha cambiado nada, o sea, ha cambiado tu organismo, ha cambiado tu cuerpo, ya físicamente no te ves como estabas antes y eso también puede desencajarte, ¿no? Y sentir el mismo vacío, o sea, es como la cultura del comprar que te satisface, te obtienes un placer instantáneo
con una compra, con una cirugía, pero al final tú tienes que lidiar con tus miedos, con tus fantasmas, con tu personalidad, ¿no? Y con tus inseguridades, porque posiblemente Sí. cuando dieran ese paso de hacer una cirugía estética, a ver, no tiene por qué ser siempre, puede ser una ayuda en algún punto, en algún momento puntual, algún complejo o algo, pero luego también está la parte esa, la parte obsesiva, que cuando se corrija entre comillas, cuando modifique eso que no le gusta, buscará otra cosa. Claro. Para que entonces un poco es el cuento de nunca acabar. Aparte de esto, me gustaría también hablar de la música. ¿Qué papel creéis que tiene aquí la música y el poder de la música en este relato? Francisco levanta la mano, perdón. Bueno, yo es que al hilo de lo que estábamos hablando, estaba pensando en el inicio y el vacile este que le hace el hermano a su referencia a sus pocas curvas, etcétera, y me recordaba mucho también la famosa película de Carrie, ¿no? Si recordáis, la película esta de Carrie de Brian De Palma, creo que es, que realmente en un momento determinado, pues esta chica también está, bueno, pues realmente la gente no la tiene en cuenta y, bueno, pues se ve fea y se ve de mala manera, ¿no? Y luego organiza todo lo que organiza con los poderes estos que tiene, etcétera, ¿no? Pero, de hecho, estaba mirando mientras y Carrie se hizo en el 2013 y he visto que realmente esto creo que está publicado en el 2018, o sea que es bastante más posterior, ¿no? Bueno, simplemente eso, hacer una referencia a eso, a que también hay una película como Carrie, ¿no? Que en un momento determinado yo le veo similitudes en el arranque, por lo menos, y bueno, al final también es un poco el tema de terror, ¿no? Ligar un poco eso, realmente este inicio, ¿no? Gracias, Francisco. Yolanda. Bueno, solo una puntualización que esta persona, he mirado ahora en un momentito, y el autor sí que es también el dibujante. Vale, pues gracias por la aclaración, porque no lo teníamos claro, Yolanda. Pues sí, es ambas cosas. Debía empezar muy joven a escribir, bueno, y a dibujar manga y sí. Lo he mirado yo y sí, es dibujante. No sé si será en este manga realmente, pero que dibujaba también. No lo sé, no habíamos contrastado No, el eso dato. no lo habíamos. ¿Francisco? Oye, ¿cuáles son para vosotros? Porque yo no lo sé tampoco, ¿no? ¿Cuál es la característica del manga? ¿Por qué se define el manga? Yo lo veo y todos decimos, bueno, pues está claro, son unos dibujos animados, unos dibujos más o menos japoneses, pero yo creo que tienen una forma de expresión característica, ¿no? No sé, podría ser los primeros planos de alguna cosa o no, bueno, ¿vosotros tenéis alguna definición del manga como tal? A ver, en ese caso sí que es verdad que en el manga se pone mucha atención, que lo tenía yo también apuntado para luego comentarlo más adelante, en esos detalles de los primeros planos, que a lo mejor en el cómic sí que es verdad que hay autores que ya lo van introduciendo por influencia del manga, pero sí que tiene esa característica de incluir los primeros planos, ese plano de detalle que lo encontramos también en el cine, en televisión. Ese plano de detalle siempre aparece en el manga y aquí aparece también. En ciertos momentos tenemos esas imágenes que te están mostrando ciertamente lo que está pasando y cómo son los rasgos de la cara, cómo son los rasgos de las manos. El primer detalle que luego veremos también, el plano detalle de las costillas, por ejemplo, de la mujer cuando sale con las costillas ahí, con las cuerdas enredadas. Todo eso sí que es típico del manga. Yo también querría apuntar algo más. Aquí tenemos el PDF como esta historia de manga estaba libre, pues la hemos cogido y la hemos puesto aquí. Pero cuando tienes el manga como tal en forma de libro, es curioso, sobre todo la forma de leer. Tienes que empezar por detrás, o sea, es un poco a la contraria de Occidente. Nosotros empezamos siempre, abrimos las páginas de derecha a izquierda, pasamos las páginas y vamos leyendo en ese orden. Pero ellos, cuando coges un manga por primera vez, lo que te choca es irte atrás y empezar a ojear al revés.
Entonces, Claro. físicamente es muy diferente a ver una página, otra página aquí en la pantalla. Lo otro es tu libro y vas hojeando al revés. Por lo tanto, es un esfuerzo de acostumbrarte a pasar así. Simplemente el pasar las hojas ya te requiere una experiencia diferente en lo que es la lectura. Entonces, el orden para mí es fundamental. Es algo pues que te resulta costoso. Es sencillo pasar las hojas, pero pasarlas al revés, cuando sabes que tienes que ir leyendo en ese orden y no en otro, pues yo creo que también es una característica bastante importante. Yolanda. Sí, por retomar un poquito la pregunta que ha lanzado Victoria y que yo he dejado ahí un poco, la he dejado cortada por, no era por, pues eso, por aclarar un poco lo del dibujante, con el tema de la música, para que no nos quede en el olvido el tema de la música, porque a mí me parece que es una parte importantísima en el relato. Ya no solo porque forma parte de esa, como ese sufrimiento o esa inquietud que tienen las chicas, ¿no? Es que además está muy bien reflejado con respecto a lo que estabais comentando de las imágenes, ¿no? Los primeros planos, los detalles de la cara. Entonces, cómo lo deja también con letras muy, muy grandes, muy bien plasmado, letras grandes, letras pequeñas, o sea, es como o sea, refleja muy bien el barullo que tienen en la cabeza, que es un poco el vacío que yo veía, ese vacío como lleno de esos ruidos, ¿no? Ese rasgueo de la... No sé, ese rasgueo de las cuerdas, ¿no? Sí. Y es un poco la paradoja de cómo algo hueco, pues eso sonaba, ¿no? Y cómo en muchas viñetas lo refleja. Casi desde el principio lo está reflejando. Primero pequeñito, pequeñito, y luego cómo se va agrandando, ¿no? Y la forma que tienen es ponerlo como muy, 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 muy estirado. O sea, podía haberlo hecho de mil maneras, pero no. Cobra mucha, mucha importancia porque al ser un relato muy visual, pues el sonido tiene mucho protagonismo y entonces las letras se van como ocupando mucho espacio también, ¿no? Las letras, quiero decir, las letras del rasgueo, el propio sonido que es intangible, o sea, que no lo podemos, como no pone suena, no sé qué, o sea, como no es una lectura al uso, me gusta mucho cómo lo pone, ¿no? Como si fuese el deje eso, pues, de un arpa que ras, ¿no? Entonces, esas mismas letras aparecen como hacia arriba, ¿no? Tienen como el movimiento de la mano en las cuerdas, o al menos eso es lo que a mí me parecía. Francisco. Bueno, yo, volviendo otra vez al lenguaje del manga, pues yo para mí una característica también es, yo estaba dándole vueltas mientras que hablaba, Yolanda, realmente en que es una forma un poco oriental de expresar algo. ¿Por qué? Hemos visto unas cuestiones que ya estamos de acuerdo en esos primeros planos. Yo, incluso aquí sale también, pero en otros mangas se ve como alguien que está muy enfadado, muy excitado, se le ven como las gotitas de sudor y ese primer plano de una cara que quiere transmitir algo. Y yo diría que el lenguaje del manga también lo que hace es que nos está transmitiendo algo, pero de una forma muy, muy fuerte, en primera persona, ¿no? A lo mejor otros cómics son más lineales y lo ves desde un punto, desde una perspectiva más general o más tranquila, digamos. Y este es como más fuerte, más primario y más individual. Sí, realmente el autor quiere trasladar ese sentimiento con una fuerza que la tiene que hacer lógicamente a través del dibujo, ¿no? Y entonces vemos esos primeros planos o ese sudor o esos ojos haciendo fuerza, ¿no?
Entonces, realmente para mí esa sería otra de las definiciones del manga, ¿no? Incluso estaba pensando incluso en la pornografía, ¿no? Realmente que también es un género que yo creo que se ha dado mucho, ¿no? En el tema del manga, ¿no? Entonces, bueno, precisamente estábamos hablando para mí de lenguajes, qué diferencia tenemos con otros cómics, etcétera, ¿no? Y para mí sería este uno de los rasgos de que lo liga un poco a la forma esta oriental, a lo mejor, de expresión, ¿no? Sí, lo que plasma muy bien, Francisco. Ahí lo que plasma muy bien, en ese primer plano detalle, que bien dice, pues el sudor, esa fuerza, cómo nos transmite eso, pues el lenguaje no verbal lo intenta plasmar de tal manera que nosotros percibamos en nuestros sentidos, en nuestro subconsciente también, que percibamos todos esos detalles que se nos pasarían, porque si no los incluye, pues no sabes si está haciendo fuerza con la cara, con los ojos, si está sudando, perderíamos todos esos detalles que ahí el lenguaje no verbal pues lo transmite pues en primer plano, como un plano detalle ya del cine. Sí, muy bien. Sebastián. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver. Manga viene de la abreviación de mangaka, ¿no? Que es historieta en japonés. Entonces yo Sí. creo que viene ahí un poco de la palabra viene de ahí. Por otro lado, la melodía del manga, ¿a qué se refiere? ¿La que produce el arpa o, vamos a ver, o los pensamientos de las que se operan, por así decirlo? Porque la última chica que se opera, la Yuki, no escucha esa melodía ni nadie la escucha hasta que está operada y ya por las noches dice que empieza a escuchar esa melodía y demás. Entonces, ahí pues hay un poco de confusión si sale de lo que es el arpa hecho con las costillas o si son de los pensamientos que le rondan la cabeza. En ese caso, Sebastián, si te das cuenta, desde el principio sí que percibe ese sonido, pero solamente lo perciben las mujeres. Parece que el hermano como que quiere oír, pero no oye ese ruido, evidentemente porque solamente lo está escuchando las chicas, porque son las que se están haciendo esa operación de costillas, que luego lo descubrimos más adelante, pero ese sonido que lo va escuchando desde el principio, aunque has comentado que no, pero sí que Yuki-chan sí que como que lo quiere oír, como que sí se deja de oír ese sonido, a pesar de no ser su propia costilla la que estaba sonando. Pero sí, ahí lo que se refiere es el sonido ese, es del arpa, de lo que sería el arpa, el rasgueo ese que se oye es del arpa. Y aquí entra en cuestión otro aspecto fundamental, que es lo fantástico. Aquí entra lo fantástico. Hasta que no descubrimos que por qué un sonido, si están dos personas juntas, aún una lo percibe y la otra no lo percibe, porque ya estamos entrando en lo fantástico. En la realidad, pues prácticamente sería imposible que alguien escuche algo mucho y la otra persona no escuche nada. Entonces aquí entra ya lo fantástico. No es completamente igual, pero bueno, también me recuerda un poco al canto de las sirenas de la Odisea, ¿vale? En ese caso sí que todos escuchaban ese canto que te embrujaba y hacía que, bueno, pues que perecieras, y lo escuchaban todos, pero bueno, era algo fantástico porque no existen las sirenas, porque no existe ese canto que te haga que tengas un final nefasto. Entonces, bueno, aunque son cosas diferentes, no deja de ser música que con un aspecto fantástico, porque no pertenece al género de lo real. Entonces, bueno, pues por ese motivo, unos personajes perciben el sonido y otros no. Yo también, bueno, perdona, un momento, Yolanda, sé que estás por delante. Simplemente quería apuntar, para que no se vaya, la idea de también la esquizofrenia, porque realmente, por lo que decía Victoria, claro, realmente hay gente que es que oye sonidos. Entonces, en un momento, con un desequilibrio psicológico o psiquiátrico, digamos ya,
pues realmente una persona puede estar escuchando sonidos que otros no los están escuchando. Pero es no ya por lo fantástico, sino realmente es porque su mundo interior tiene un desequilibrio, y yo ya digo, el ejemplo para mí sería una persona con esquizofrenia que realmente sí que escucha cosas y escucha, bueno, parece ser, y luego, y lógicamente es producto de su imaginación, ¿no? Ahí sigue Yolanda. Un momento, Yolanda, yo también me pongo delante. A ver, al hilo de esto, de que pueden ser voces de esquizofrenia, bueno, quizá, ¿por qué no? Pero hay que ver también la primera impresión que tenemos cuando vemos ese personaje femenino tocando el arpa, con los ojos creo que están en blanco. Ese personaje está vivo, no está vivo. ¿Es real? Es confuso, es muy confuso incluso para nosotros como lector, que al final, bueno, todo queda un poco a como cada uno lo quiera entender. Puede ser que esté vivo, que no sé. Yo al principio me descolocó mucho porque no sabía por dónde coger a ese ser hasta que ya ella misma te cuenta su historia. Y a eso le añadimos el final sorprendente cuando el que aparece es el doctor. Entonces, bueno, ya le doy paso a Yolanda. No, pues la verdad es que han salido muchas cosas que según las estabais comentando, por ejemplo, hilando esta observación que acabas de hacer, me ha hecho recordar, por ejemplo, pues al doctor Frankenstein, ¿no? Que, bueno, pues eso, que crea también un monstruo pues, de distintas partes de cuerpos. Bueno, pues este médico también, bueno, pues hace ahí también sus experimentos ¿no? Pues con un cuerpo. Eso por un lado. Lo que decía Francisco, bueno, pues un poco con el tema de la enfermedad mental, pues de alguna manera yo creo que sí que lo refleja en el texto, porque varias veces, en varias viñetas, sí que se hace mención del tema, del tema mental, ¿no? Que no es producto de su imaginación, sino producto de su enfermedad. Eso sí que quiero dejarlo muy, muy claro, pues por la parte que me toca en mi trabajo, ¿no? No es producto de imaginación, sino producto de que esas mentes que están enfermas. Y un poco, bueno, pues la aportación que yo quería hacer es que lo que es el manga completo, el relato completo, me parece como una película en papel. O sea, es un género que para mí es completamente nuevo, como he dicho antes, y si te pones a mirarlo es como si fuesen fotogramas. O sea, no es no es un TV, o sea, no es no sé, a mí me parece que como una película, ¿no? Una película de cine negro, no sé, pues, me parece una cosa como muy curiosa, y me parecen eso que son como fotogramas que podrían perfectamente, tienen como mucho movimiento, a pesar de estar plasmados en un papel, tiene mucho movimiento la propia historia, las propias viñetas. O sea, se refleja muy bien no son estáticos los dibujos, ¿no? Tienden pues eso, al movimiento, pues con las sombras y con no sé, con las rayas. Yo, claro, no entiendo de dibujo, no sé cómo expresarlo, ¿no? Pero los personajes no están estáticos, o sea, están inclinados o están... En plena acción. Sí, en plena acción. Yo diría que sería como el storyboard creo que le llaman, ¿no? Lo que hacen los guionistas de cine y tal, ¿no? Cuando antes de hacer la película ellos hacen como unos dibujos donde quieren plasmar pues lo que está diciendo Yolanda, ¿no? En un momento que va a haber un primer plano o que va a haber una situación con una sombra más. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con Yolanda en eso, ¿no? Para mí sería como el storyboard que se hacen antes de las películas, donde hacen como una especie de viñetas que está reflejando lo que va a querer luego transmitir en la película, ¿no? Sí, yo al hilo de lo que comentabais Francisco y Yolanda, pues sobre lo de las enfermedades mentales, muy bien visto ahí, porque sí que es verdad que se deja claramente que va a relacionarlo con esas enfermedades mentales. En varias de las viñetas aparece. Y sí que es verdad que eso que decía Victoria de la obsesión, ese trastorno obsesivo,
que puede parecernos lejano, pero que hoy lo vemos también hoy en día, se llama el trastorno dismórfico corporal, que la gente pues no está conforme con su cuerpo y se empieza a hacer operaciones de estética, de cirugía estética, y cada vez más se van haciendo más y más y más y más, que es lo que pasa aquí en este relato, que ahora me quito una costilla, luego me quiero quitar la otra porque parece que no se compensa, luego me quiero quitar otra, y se vuelven adictos, se vuelven obsesos de esa cirugía estética. Y ahí sí que es verdad que el doctor parece que como que quiere pasarlo un poco por encima, le pregunta directamente que si tiene alguna enfermedad o alguna cosa psicológica, pero como que no pone mucho interés, pero ya nos lo deja ahí caer en el relato. Y sí que es verdad que es por ese ideal de belleza que se está creando en la sociedad, pues se genera esos trastornos con nuestro propio cuerpo, que ya cada uno pues quiere hacerse unos ajustes de cirugía estética y al final acaba por hacerse cirugía de cualquier cosa. Y sí que es verdad, ahí se manifiestan esas enfermedades mentales. No solamente la del trastorno dismórfico corporal, sino también el trastorno obsesivo por hacerse cirugía de estética, la adicción a esa cirugía estética. Sí, muy bien visto, porque aparece en bastantes viñetas. Sí. Y tiene que ver con la autoestima. Sí, con la autoestima, sí. Con la falta de autoestima, más bien, sí. Sí, la falta de autoestima. Esas inseguridades de las que hablaba Victoria, pues sí, tiene que ver con la autoestima. Vale, creo que le toca a Sebastián, creo que es tu turno. Es que yo pienso que hay como dos partes en esto. Está la parte de, dices, bueno, pues tengo que arreglarme esto por estética, una cosa puntual y que no te supone nada más que un arreglo. Y luego está la otra parte que estáis comentando, obsesiva y ya pues psicológicamente, que tú tienes que arreglarte una parte y no solamente arreglártela, sino que quieres parecerte a alguien. Pues quiero ponerme esto como lo lleva este. Si este tiene esto en la cara, pues quiero yo ponerme uno igual. Entonces ahí es donde empieza la obsesión y lo que te lo que te lleva a una enfermedad mental, pues como pueden haber otras como la anorexia y todo este tipo de enfermedades. Sí, cualquiera. En este caso se nos presenta esta que no están conformes con su cuerpo, pero también debemos de tener en cuenta que puede ser cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, la anorexia, la bulimia. Todo eso son trastornos obsesivos que se van formando por ese ideal de belleza, ese canon de belleza al que queremos llegar, pero que nunca deberíamos de ponernos en riesgo por llegar a eso, porque cada uno es como es. O sea, cada uno tenemos que aceptarnos como es, como somos, y como ha dicho Yolanda, pues eso, que por falta de autoestima, pues unas personas te van guiando hacia un sitio, otras hacia otro, y al final intentas hacer lo que hacen los demás, cuando no deberíamos de hacer eso. Deberíamos de hacer lo que nosotros consideremos mejor para nosotros, no lo que nos vayan comentando, lo que vayamos viendo. Sí, si es que un arreglillo pues se lo puede hacer cualquiera en cualquier momento, lo que sea, pero ya más, pues es que lo que haces es perder la personalidad, las señas de identidad tuyas propias, estás perdiendo todo. Sí, pero siempre con muchísimo cuidado. Por ejemplo, eso del simple arreglillo, ojo, ¿dónde te vas a meter? Claro. ¿En manos de quién te lo vas a poner? Claro, ¿En uno que te hace el Black Friday de cirugía estética y te mete botox o te pone morros o no sé, lo que te puede hacer un implante de alguna cosa o un tratamiento especial? Pues no, en algunas cosas tienes que ir muy a lo seguro, porque a lo mejor donde no tienes un problema real, simplemente quieres mejorar tu aspecto físico, sí te pueden generar un problema grave, una liposucción o... Entonces, sobre todo, que quien esté decidido a hacerse algún arreglillo o taparse una cicatriz, es que la cirugía estética tiene funciones en las que pues, te puede mejorar. Incluso, pues no sé, a las mujeres que les tienen que cortar un pecho, pues ¿por qué no una reconstrucción? También es una cirugía estética, te puede ayudar mucho a sentirte mejor y a que esa recuperación en tu vida
pues sea más, Llevadera. más sencilla de llevar. Entonces, la cirugía estética tiene un papel muy importante en la vida actual y bueno, y de hecho no tan actual. Porque antes, cuando los heridos de guerra y eso, pues hacían también lo que podían, una reconstrucción, pues, no sé, tiene su función importante. ¿En manos de quién me pongo? Tengo un trastorno de alimentación, pues voy al especialista, voy a quien me pueda ayudar a solventar ese problema, con un especialista siempre. Entonces, esas cosas también, yo creo que este manga, pues también no sé, te replantea en manos de quién me pongo. ¿Y en qué momento? Porque si os dais cuenta, justo cuando te van a operar y te van a dormir, te empiezan a hacer esa serie de consideraciones. Oye, pues ahí ya sí que sientes mucho miedo, porque ya cuando ya no tienes vuelta atrás, ya no puedes decidir, ya estás en sus manos. Entonces, ¿qué? Y eso puede tener mucha más repercusión que el hecho de que no te guste alguna parte de tu cuerpo. Claro, es que imagínate que es que se da cuenta que es un inexperto el médico, se da cuenta cuando ya justamente está ya empezando la operación. Eso es horroroso. Es que eso es horroroso cuando le dice, no, si yo he operado solamente a 2 antes, pues fíjate, y el resultado es que una estaba muerta. Sí, pues hace un par de semanas un caso curioso que salió en la televisión de un personaje televisivo, pues dice que se sometió a, o sea, un mejoramiento de estética, pero que era reversible, que no era poco. Después de ponérselo, dijo que no le gustaba, dice, y como era reversible, dice, me volví a quedar, dice, como estaba, dice, ya no me he vuelto a tocar nada más. Dios mío. O sea, que fue curioso. Digo, fíjate, porque era reversible. Digo, si es otra cosa que no es reversible, digo, te tienes que aguantar con ello. Oye, Claro. ¿Te guste o no te guste? Yo por salir un poco de ya está claro todo este tema de la estética y demás, yo os preguntaría también, ¿qué opináis del entorno visual de este cómic, ¿no? Por ejemplo, yo aporto algo. Veo que es una playa. Para mí la playa de la primera viñeta, pues podía ser cualquier playa occidental de Benidorm, de cualquier sitio, ¿no? No identifico el sitio, bueno, tampoco. Luego también, unas preguntas que hago así es, bueno, lo veo muy inteligente lo de siempre poner un plano para saber dónde estamos, ¿no? Sale la casa. Bueno, están discutiendo en la casa, ella se está viendo en el espejo, etcétera. Luego hay un plano también de la clínica para que sepamos que está con el doctor. Luego hay también un plano, creo que no sé de dónde es. Bueno, realmente, entonces, quería poner un poco sobre la mesa el tema de esto. ¿Cómo veis todo el desarrollo visual del cómic, ¿no? No sé qué opináis vosotros de todo esto. Claro, lo que dices está muy bien, Francisco, es algo necesario. De hecho, por ejemplo, cuando vas a contar una historia, lo principal que tienes que hablar son de los personajes y de dónde están. Entonces, la manera de presentar la historia, en qué escenario ocurre, es como tú dices, retratar. Un poco también me voy a los cómics de Asterix y Obelix. ¿Cuál es la primera viñeta siempre? La Galia, la aldea, un poco te ubican, siempre es el punto de referencia, ¿dónde ocurre? Y un poco también lo va haciendo así, y la verdad es que ayuda mucho, facilita saber en qué contexto está sucediendo lo que está sucediendo. Además, vamos de la playa a la gran ciudad y luego te va alejando, te va alejando, te va alejando y al final acabas en un sitio desértico con árboles, un poco... Sí, un bosque te va. Y de hecho el bosque, ¿os acordáis también cuando estuvimos con qué relato fue? Con el de la última parada. Sí, con el de última parada, cuando la última jaula. Un poco también acababa en el bosque, ya estuvimos hablando que el bosque es aquello que está cerca de la civilización, pero ya empieza la zona desconocida. Esa zona en la que ocurren cosas que no ocurren donde la gente habitualmente está, donde están las casas, donde se sienten a salvo. Entonces, la historia empieza a playa, un lugar plácido, luego a la ciudad, incluso el interior de las viviendas de ellos, y al final, bueno, pues se va desplazando hacia afuera, y acabamos en un bosque, pues viviendo una escena bastante escalofriante, una escena
pues eso, como cuando estás en un cuento de niños y te aparece el lobo, justo, pues bueno, un poco el doctor aquí es el lobo de este cuento. Sí, realmente las imágenes son muy importantes, como dice Francisco. Pues eso, cómo va pasando de la playa a la ciudad y luego pasa al bosque. En el bosque, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se encuentran en el bosque? Porque primero se encuentran, la primera vez ven a esa mujer que no identifican, luego se encuentran, que eso nos lo deja el autor del manga, nos lo deja en primer plano, cómo aparece la mujer sin costillas totalmente, Ruriko-san, que aparece justamente en el bosque, se la encuentran, pues todos esos detalles, esas imágenes, esa parte visual nos va haciendo patente cómo es o dónde se va situando la historia. Incluso eso que os he comentado, nos deja a la vista el cuerpo, o sea, lo deja totalmente a la vista para que lo encuentre el primero que pase por allí. ¿Por qué? Porque nos quiere mostrar lo que está sucediendo, para que, como para hacer una crítica a ese ideal de belleza que hemos mencionado ya antes por extenso, pero sí que es verdad que nos lo va mostrando punto por dónde va pasando la historia y se va centrando en esos detalles para irnos situando en todo momento lo que va sucediendo. Incluso con la muerte, pues cuando aparece Ruriko-san, pues nos lo presenta en primer plano. O cuando se encuentran a la mujer, nos aparecen varios planos de la misma mujer para darle ese movimiento, para ver cómo se va girando la cabeza de un sitio a otro. Y la verdad que sí, que son importantes las imágenes dentro de todo el manga. Muy bien. María Ángeles. No, os estoy escuchando y la verdad es que, a ver, el tema es súper actual y es prácticamente trágico, ¿eh? Quien tenga una obsesión o alguien al lado así, bueno, la verdad es que es eso, es tener muy bien la cabeza, es estar muy bien psicológicamente. Y claro, yo creo que el autor refleja que sí, que bueno, puedes estar tú bien, pero lo que habéis dicho antes, ¿en manos de quién? Entonces es un tema pues casi escalofriante y es la realidad, ¿eh? Sí. Sí. Es una metáfora de la realidad, porque afortunadamente espero que no haya muchos doctores Ya, que pero lleguen claro, a ese extremo. Esperemos que no. No, pero aparte de que te pongas en buenas manos, siempre tienes la incertidumbre de, hombre, tienes unas garantías, pero que siempre puede haber alguna cosilla que se escape y salga mal. Y lo del manga, como está escrito de derecha a izquierda, es que los japoneses, la escritura milenaria era así, ¿eh? Y por eso igual lo hacen de esta manera. Lo siguen manteniendo, sí. ¿Lo siguen manteniendo actualmente la escritura japonesa? Vale. Lo que me refiero es que siguen manteniendo ese orden, van de derecha a izquierda, la escritura lo siguen manteniendo como si fuera la escritura anterior, sí. Sí, la milenaria, vale. Sí. No, pues yo no había visto los mangas estos antes y antes algunas revistas pues empezaba por el final al leerla del final hacia adelante. y no había visto esto, ¿eh? Pero sí, que cogía alguna revista y empezaba por el final. Y algunas veces... Te has adelantado a tu tiempo, Sebastián. Para que sabes que es el malo. No, yo no sé si era bueno o era malo, pero algunas veces que estaba así gente a mi alrededor, dice, vas al revés. Digo, ¿por qué lo cogió así? Digo, sin más motivo. Muy bien. Porque, a ver, hay cosas que tienes que empezar por el principio para ir enlazándola y leyéndola. Pero simplemente una revista, pues da igual que empieces por en medio, al principio o al final. Cuando lees lo que lees... aunque empieces por el final, tú siempre vas de izquierda a derecha, aunque empieces por el final, ¿sabes? Claro. Y sin embargo aquí no. Aquí no, el manga, como ha dicho antes Victoria, nosotros porque lo tenemos, que venía así en PDF o en imágenes, vienen colocadas según la sucesión, pero el verdadero manga empieza desde atrás hacia adelante.
Vamos, al revés de cómo nosotros empezamos a leer. Entonces, aquí lo vemos todo seguido, toda la historia seguida, pero realmente tenemos que imaginarnos que el manga empezaba desde atrás hacia adelante. Sí, pero luego en cada página había que empezar también a la inversa. O sea, sí que estaba como en orden cronológico, pero luego sí que es lo que nos ha liado un poco, yo creo que lo que hemos comentado al principio. Pero bueno, como ejercicio y experimento, pues nos ha venido a todos muy bien. Porque muy bien, una experiencia interesante. El manga el idioma principal que estaba escrito en japonés o en inglés ya, de por sí. Los mangas son en japonés. No, pero eso te digo que entonces la versión es directamente japonesa, luego ya pues las demás traducciones las van haciendo ya simultáneamente al idioma que sea. Hombre, cogen una... A ver, en el tema de los mangas hay dos vertientes, vamos a decir, simplificando mucho. Una, autores japoneses que escriben el manga, se ilustran y se editan como tal, como manga. Y luego también hay otra tendencia que es pasar historias, novelas, incluso novelas o cuentos clásicos al manga. Es decir, por ejemplo... existe una edición manga que se llama Manga Classics, en la que te puedes encontrar el manga de Jane Eyre, los cuentos de Edgar Allan Poe, que ese lo tengo yo, creo que vienen 5 o 6 cuentos, La caída de la casa User, El corazón del Ator, El tonel de amontillado, ¿vale? Entonces existen esos textos que se hacen directamente en japonés y que luego se traducen a otros idiomas, y luego también están textos en inglés o en otras lenguas que se les da el formato de manga y se adaptan esos textos con la suma de las ilustraciones a acercar al modo manga, al estilo manga, relatos clásicos. Entonces es una manera de la que captar nuevos lectores simplemente por el género que son, y se acercan así a Edgar Allan Poe o se acercan a Charlotte Bronte. También tengo en castellano Frankenstein, también lo tienen en versión manga. Entonces, bueno, pues es otra forma, otro recurso didáctico y bueno, de entretenimiento para que el manga esté al servicio de muchas lenguas, no solamente del japonés. En este caso era del japonés al español. Sí. Pero bueno, un poco por situar cómo está ahora el panorama en la actualidad. De hecho, mi trabajo de fin de máster de secundaria, utilicé el recurso del manga para acercar a la literatura inglesa a los estudiantes de secundaria. Entonces, es un recurso que está ahí, que se puede aprovechar, que da mucho juego, que es atrayente, que no es pesado. Y bueno, quizá a través del manga puedan acceder luego a terminar leyendo la obra original. Entonces, bueno, pues también quería hacer esa puntualización. ¿Yolanda? Sí. Sí, con respecto a los idiomas, de hecho la traducción de este manga no es al castellano, sino al español latino. Porque hay muchos giros y hay expresiones que nosotros no utilizamos, que se utilizan en Latinoamérica. Pues muy buena aportación, Yolanda. Bueno, si queréis aportar algo más, llevamos aproximadamente 1 hora y como tenemos que presentar el próximo texto, si queréis aportar una última pincelada. Yo simplemente preguntar si Yolanda es que también se ha adaptado a los tiempos del cómic y demás, porque la vemos ahí con unas luces, parece que está en un pub. Las lucecitas navideñas, Francisco. Se ha puesto al día con el tema este. A ver, Francisco, sé que va tu acorde. Sí. Si ya lo decíamos lo del gorrillo de Papá Noel y demás. Que no lo he encendido en toda la semana porque he estado fuera y he dicho, pues voy a ponerlo, pero resulta que el otro día cuando monté el arbolito, las luces no parpadeaban, estaban quietas, pero es que hoy están ahí, pues eso, como si fuese la ambientación del manga. Es que además solamente salían los reflejos, ¿no? Entonces no se sabía si es que te habías ido a un pub o algo así. No tenemos el pueblo para pub, precisamente. Bueno.
Esto se supone que ya lo cortaréis, ¿verdad? Porque... No, María Ángeles, nos estamos despidiendo. Todavía falta presentar la última, No, si digo... Claro, parte vale. del programa. Ya. Pero bueno, ¿puedes añadir algo más? No. Sebastián, ¿finalizas ya la sesión? A ver, ¿qué vamos a decir más? Yo creo que se ha dicho casi todo. Yo diría... Se ha hablado del texto, de las imágenes, los formato. sonidos y de todo, pues yo creo que, no sé si quedará algo, pero yo creo que... Bueno. Yo aportaría sí. sobre lo que dice Sebastián, realmente que hay otros cómics y otros universos visuales tremendos y con una fuerza tremenda, ¿no? El manga, evidentemente, ha tenido un éxito, pues porque veo que, como bien decía Victoria, es muy directo, es muy fácil fácil, realmente, yo diría incluso primario, ¿no? Primitivo, ¿no? Pero hay unos ilustradores y una gente haciendo cómics que, vamos, que son tremendos y, bueno, no sé si alguna vez saldrá el tema por aquí para también poner algún ejemplo y demás de Moebius, el garaje hermético, unos cómics que son extraordinarios, ¿no? Pero bueno, ya digo, el manga es el que ahora mismo sí que realmente ya ha tenido un éxito mundial tremendo, ¿no? Sí, yo como última idea me quería quedar sobre todo con los sonidos, cómo se representan los sonidos, que lo ha comentado Yolanda antes, esa importancia que le da al rasgueo, cómo se nota en esa parte de arriba. Bueno, en cada viñeta teníamos un alargamiento de la palabra rasgueo para indicar cómo se tocaría ese acorde, pero no lo refleja exactamente, pero sí que hace ese alargamiento el alargamiento musical que podría hacernos llevar, pues eso, cómo se nos acumulan todos esos pensamientos en la cabeza cuando tenemos algo en mente, pues ese rasgueo, esa música que va resonando, que en una ocasión, en una viñeta, lo dice el hermano, para que se oiga ese rasgueo se necesita una caja resonadora. Pues esa caja resonadora yo creo que hace referencia a nuestra mente, como nosotros mismos, en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente, cuando tenemos algo pendiente que hacer, o como en este caso se representa en el relato, después de hacerse la operación, ese sentimiento de culpabilidad a lo mejor también se puede representar en esa concepción de sonidos tan profusos, tan en detalle, en esa magnitud de sonidos que se nos pueden acumular en nuestro interior, en este caso en nuestra conciencia, en nuestro subconsciente. De tanto pensar se nos van acumulando y al final nos surge ese sentimiento de culpabilidad, que aquí lo ha querido reflejar en esa profusión de sonidos. Muy bien. Sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos dicho lo que procedía. Seguramente que si siguiéramos desgranando hallaríamos más detalles, pero bueno, creo que la actividad está bien hasta aquí. Y ahora vamos a dar paso a proponer la siguiente lectura. Para el mes de enero vamos a proponer algo también diferente. En principio, pero más normal, no os preocupéis. Simplemente, en vez de coger un relato, a ver cómo... Un relato al uso, ¿no? Un relato al uso, vamos a coger una parte de un capítulo de un libro en el que se cuenta una historia, una suposición. ¿Qué hubiera ocurrido si William Shakespeare hubiese tenido una hermana? Es una hermana ficticia que se llamaría Judith Shakespeare. Está en una habitación propia de Virginia Woolf. Es en el capítulo 3. Capítulo 3. Os pasaremos las páginas en las que se incluye esa suposición, esa hipótesis. Y bueno, ya os digo que forma parte de un libro, no es un relato como tal, pero bueno, al ser una hipótesis que Virginia Woolf detalla qué hubiera pasado si esto, si lo otro, si hubiera sido una mujer, qué hubiera pasado si hubiese tenido el mismo genio que William Shakespeare, qué hubiese pasado con ella. Bueno, pues al final no deja de ser un relato en el que ella hace
bueno, sí, una historia desde que nace Judith Shakespeare hasta sus últimos días, lo podemos decir así. ¿Qué hubiera sido? Y bueno, ¿algo más, Rubén? Bueno, nada, que esperamos que os guste y por lo menos por hacer algo distinto, también para cambiar la temática y a ver qué os parece ese papel de Judith Shakespeare. ¿Qué fecha sería? Todavía no lo sabemos. Lo tenemos que Francisco, determinar. tenemos que ver a ver qué domingo nos viene bien. Vale, Ya vale. os lo diremos. Muy bien. Pero vamos, si estamos a mediados, pues me imagino que o a mediados o la semana a mediados de enero o un poquito más Claro. para aquella distancia. Muy bien. Y bueno, y Oscar. quien se quiera leer el libro entero, es un ensayo que, vamos, os descubriría un mundo totalmente distinto, pero bueno, con leer el capítulo 3, la parte que os vamos a recomendar, estaría bien para entender una parte de ese mundo que nos ha llegado hasta la actualidad con Virginia Woolf. Es que para ¿Qué mí libro es? ¿Qué libro es? una habitación propia. Una habitación propia. No, nombre Para fácil. mí ese es el verdadero feminismo. Sí, como el que dice pone en Victoria, manifiesto. para nosotros es el verdadero feminismo, en lo que debería basarse en la actualidad, que muchas veces ya Nos desviamos nos un poco, desviamos del creo. tema, pero ese feminismo que planteaba Virginia Woolf ya en su tiempo, pues es lo que verdaderamente debería de ser y lo que deberíamos de potenciar. Muchas Ok. gracias a todos por acompañarnos hoy. Bueno, pero esperemos también que os haya gustado nuestra sorpresa. Por Y supuesto. Sí. nos vemos en enero. Venga. muy Muchísimas bien. Muy bien. gracias. de Muchísimas verdad. gracias a todos. Venga, Venga, gracias a todos. si no nos Adiós. vemos, oímos, Adiós. no Hasta nos luego. veamos. Venga, feliz Navidad, que os traigan mucho los Reyes, etcétera. Eso es. Igualmente, es verdad. Felices fiestas. Venga, Felices fiestas. igualmente. Muy bien, A todos. adiós. Buena tarde. Adiós. Hasta luego.